Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar sobre el horóscopo de esta semana, que va del lunes 14 al domingo 20 de septiembre. Justamente esta semana tendremos una de las semanas que nos van a permitir avanzar muchísimo más en el camino y les voy a explicar por qué. Pasamos una semana donde Marte empezó a ponerse retrógrado, donde el Sol además se confrontó con Neptuno. ¿Y esto qué significa? Significó esta semana no solamente ir percibiendo y haciendo evidente todos los procesos que está haciendo Marte, que tiene que ver un poco con la frustración, la impotencia, la ira, el miedo y la necesidad de destruir lo viejo para que puedan hacer lo nuevo. Todo ese tipo de cosas empezaron a tornarse muy pesadas porque Marte empieza a lentificarse en el proceso y mientras arranca directo empieza a calentar de alguna forma su espacio al estar tanto tiempo allí. Marte va a ser protagonista en todo lo que queda de septiembre, aún todavía no entendemos realmente su magnitud. Esto tendrá más que ver con el siguiente mes, el mes de octubre, pero aquí ya nos está dando una idea básica. Y realmente lo que tiene que ver es con el trabajo interior, que cómo estamos gestionando nuestra energía vital, cómo estamos manejando nuestra energía de poder. Si es que la estamos usando para reaccionar, lo cual no nos lleva necesariamente al cambio, o si la estamos simplemente drenando y por ende pues no la estamos enfocando en algo específico, depende. Luego, el Sol se opuso a Neptuno, lo cual hizo que el ambiente en sí mismo estuviera algo confuso, bastante movido emocionalmente, sin determinar muy bien lo que estábamos viendo, sin poder comprender las consecuencias que esto podía llegar a tener. Pero sin embargo, lo que les puse un poco en el Facebook y en el Instagram a través de las publicaciones diarias con la energía de cada día, es que esta confusión también nos ayuda a hacer un poco de silencio. No siempre tenemos que tenerlo todo claro y estos periodos de silencio es lo que nos ayudan realmente a trabajar nuestra convicción interna y nuestras certezas internas, porque nos conectamos con nosotros, no con lo de afuera. Luego entonces Júpiter arrancó directo, que también nos da un gran espacio para empezar a trabajar y de a pocos Saturno lo hará también, se pondrá directo a finales de este mes. Y con esto ya empezar a ver que tenemos la energía un poco más seria, porque se está despertando. Ya no es tanto un proceso simplemente de introversión, sino que acá hay que volver a empezar a hacer las cosas con el conocimiento de cómo se debían hacer y empezar a rectificar nuestros propios pasos. Ahora, llega esta semana y esta semana es interesante porque el Sol sigue en el signo de Virgo. Él no se irá de Virgo hasta el 23 de septiembre, que ingresará al signo de Libra, iniciando el equinoccio de otoño, pero para eso lo haremos la próxima semana. El Sol sigue en el signo de Virgo y Virgo es un signo de tierra. Pero algo que tiene Virgo, que no tiene el resto de los signos de tierra, es la capacidad de ponerse por encima de lo manifestado y ponerse por encima de la tierra y de la manifestación. Los otros signos se sienten demasiado identificados con materia. Capricornio está demasiado compenetrado con la necesidad de adquirir y de concretar y materializar, mientras que Tauro lo que quiere es la seguridad que le da tanto material como emocional, el poseer o estar cerca de algo que es más evidente y mucho más físico, que es justamente la materia. Pero Virgo tiene una capacidad que sobrepasa estos dos, que ayuda también al proceso de la materia, y es ponerme por encima de la materia. ¿Qué significa ponerme por encima de la materia? Ponerme por encima de la materia me ayuda a desidentificarme de las experiencias que he vivido y comprender cómo rayos funciona la materia. Entonces, es un signo además muy inteligente, muy brillante, que al percibir detalles empieza a notar cómo se da todo el proceso de las consecuencias que están atadas a la materia y empieza a través de su concentración a rectificar y transformar todo su proceso a través de la lógica y a través de la comprensión de lo que está pasando. Esto parece ajeno a nosotros, pero piensen
que si nosotros tuviéramos una capacidad de ponernos por encima de lo que vivimos y pudiéramos notar los detalles puntuales de lo que está afectando nuestra vida, podríamos generar un cambio muchísimo más fácil. Esto tiene que ver un poco con el proceso de digerir las experiencias, de entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Usualmente lo que hacemos es sobreidentificarnos con lo que vivimos, tener una sensación de esclavitud frente a lo que vivimos, es decir, no puedo cambiar mi realidad, estoy atada a mi realidad, no hay nada que yo pueda hacer por mi realidad, lo cual hace que yo me sienta cada vez más congestionada y eso me obstaculiza totalmente la posibilidad de ver cuáles son los detalles que necesito cambiar y rectificar para poder crear algo totalmente distinto o organizar mi vida. Organizar la vida depende justamente de eso, de la conciencia que tomemos y de cuánto nos vamos a poner por encima de las experiencias. Y esto es algo que en lo que puedes hacer Virgo puede llegar a ser muy talentoso. Es la energía de Virgo que a todos nos ayuda y nos conviene. Es la capacidad de discernir de todo lo que estoy viviendo qué es qué. Entonces, esta semana inicia con una fuerte presencia del Sol en Virgo, porque va a conectar con básicamente toda la triple conjunción que está en Capricornio y que todavía se quedará durante todo este año, un poquito más de tiempo. Ya la semana pasada conectó con Júpiter, que todavía estaba retrógrado, ¿no? Todavía sigue en la alineación, pero no exacta. Y ahora, esta semana, conecta con Plutón, justamente el día de hoy, lunes 14, conecta con Plutón y para el 17 conectará con un Saturno retrógrado en Capricornio. Esta conexión es una conexión fluida porque lo que está en Capricornio, Capricornio es un signo de tierra, así que se entienden muy bien. Los elementos de la naturaleza se entienden bien entre ellos. La tierra puede entender muy bien a la otra tierra porque están basados en exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podríamos resumir todo esto dentro de nosotros? Necesito realmente organizar mi vida para crear estos poderosos cambios. Ya sabemos que todo lo que está, digamos, activándose en Capricornio desde hace tanto tiempo nos está llevando a un proceso de reestructuración. Absolutamente todos los seres humanos que están pisando esta tierra están pasando por procesos de transformación muy grandes, que de pronto hace un año ni siquiera se imaginaban que iban a atravesar justamente este año. Adicional tenemos lo colectivo, pero recordemos que lo colectivo solamente es un reflejo, una manifestación de todos los procesos que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestro interior. Ahora, solamente ahora, de todo este año de transformación, es que digamos que estamos pudiendo ver por encima desidentificándonos un poco de la emocionalidad excesiva, nos estamos poniendo por encima y estamos diciendo, todo esto, de pronto, todos estos ámbitos o estas áreas de mi vida necesitan urgentemente una transformación y realmente me doy cuenta que para la transformación necesito organizarme, ¿sí? Porque son demasiadas cosas las que están cambiando, no es solamente una experiencia de mi vida, es el núcleo general o el núcleo en común de todas mis experiencias y adivinen quién es el núcleo central de todas las experiencias, ustedes mismos. Y como ustedes están pasando por un proceso de transformación tan profundo y arduo, entonces es como una necesidad de organizar. Necesito organizarme para empezar desde lo pequeño, desde lo más microscópico, a generar las transformaciones. Ahora, Virgo rige los hábitos y rige también nuestro día a día. Y esto parece un poco tonto, porque es que sería mucho más mágico hablar de otro tipo de cosas, de las experiencias extraordinarias, ¿no? El día a día que se repite y los hábitos y, sin embargo, si nos damos cuenta, nuestra vida es la colección y la suma de todos estos días y las decisiones que tomamos cada día, lo que van generando es un compilado que nosotros llamamos vida. Si nosotros no trabajamos en un espacio más microscópico, es decir, en nuestros pequeños gestos, en nuestras pequeñas acciones, en nuestras pequeñas actividades, es probable que nosotros no podamos realmente cambiar y transformar nuestra vida a largo plazo y en una consistencia mucho más fuerte. El Sol conectando esta semana, primero hoy con Plutón, va a ser un día de muchísima energía y de muchísimo poder transmutador, porque Plutón además al estar dentro de la configuración nos está hablando de que no son los cambios que duran un cierto tiempo, como por ejemplo cambiarme el look o cambiarme la forma en que me visto o cambiar la decoración de mi casa o cambiar incluso mi casa
y mudarme. No son esos cambios externos que son los que a veces nos enredamos y nos quedamos. Marte es un poco de esos cambios que son explosivos, instantáneos, pero que no necesariamente están comprometiendo una energía de persistencia en la transformación. Plutón, por el contrario, necesita esa transformación y no le interesa tomarse un muy buen tiempo. De hecho, Plutón en todos sus tránsitos se demora más o menos 16 años en cada uno de los signos del zodiaco y a veces hasta 20, dependiendo de su posición porque sus tránsitos son bastante locos. Entonces, esta transformación, a diferencia de los meses que pasa Marte por cada signo zodiacal, nos está diciendo que realmente para que nuestra vida cambie de fondo, nosotros tenemos que comprometernos con un proceso de transformación y que ese proceso de transformación primero inicia adentro. Entonces, tuvimos la comparación de la semana pasada, cuando Marte lo que quiere es estallar, lo que quiere es ver resultados instantáneos de transformación, de que algo realmente se mueva, lo cual cumple una función importante en nuestra conciencia porque hace evidentes las cosas que están mal, las cosas que en sí mismas, en su configuración, están podridas o ya no funcionan en el sistema que están incorporadas y que tiene que haber una renovación. Pero luego, lo que nos muestra esta semana es que la renovación no se hace así, sino que tiene que iniciarse en un proceso de consistencia y que tiene que darse en un proceso de transformación muy profundo. Y para eso te tienes que comprometer contigo mismo, te tienes que comprometer con tus nuevos deseos, con tus nuevas imágenes, te tienes que comprometer también con tu proceso interior, con conocerte a ti mismo, saber de dónde vienen todos estos comportamientos, iniciar un proceso, si quisiéramos decirlo, terapéutico, donde independiente de la manera en que a ustedes les guste, empezar a profundizar, porque si no, los cambios no se van a dar y todo va a exigir una repetición incesante de los eventos. Y esto es lo que no nos podemos permitir que suceda. Entonces, llena en este buen aspecto que hará con Plutón hoy y que hará el 17 con Saturno y empezará a sustancialmente moverse. Lo sentirán mucho los Virgo, sobre todo los Virgo de Sol o ascendente o que tengan mucha energía Virgo en su carta natal, que parecía que iban muy bien en su vida y de repente estos últimos años han representado un gran deseo de moverse y nace de ustedes que usualmente se sienten cómodos con la rutina o con lo que hay instaurado, ahora no tienen deseos de eso y están viviendo un proceso de transformación muy grande. Es porque esta energía trina que hacen estos dos signos de tierra, Capricornio y Virgo, empiezan a generar todo este movimiento dinámico de la tierra, de la estructura. Las estructuras tienen definitivamente que cambiar. Adicional a esto, el Sol en Virgo también va a crear una cuadratura con los nodos lunares, lo cual me parece impresionantemente importante, porque los nodos, como muy bien hemos hablado, tienen que ver con el propósito del alma y cuando trabajamos con el propósito del alma, estamos hablando de lo mejor de un signo zodiacal, de superar, desprendiéndonos un poco de las cosas del pasado, de las cosas cómodas, empezar a apostarle a una energía muchísimo más evolucionada del signo, que en este caso tiene que ver con el signo de Géminis. ¿Y qué pasa con Géminis? Géminis nos está llevando a acercarnos a la comunicación de una manera muy diferente y aprender también a flexibilizarnos, a entrar en este espacio de apertura mental y de oportunidad también mental. Sin embargo, el problema de Géminis tiende a ser la superficialidad. Y la superficialidad es algo que simplemente no cabe dentro de este proceso, porque cualquier proceso de transformación tiene que ver con mirar con detalle, mirar delicadamente y mirar ciertas cosas firmemente y empezar a hacer unas transformaciones que nos van a requerir tiempo y persistencia. Entonces, la superficialidad no te permite llegar al fondo de las cosas. Y si no llegas al fondo de las cosas, nada cambia. Y si nada cambia, todo se repite. Entonces, este sol tensionando a este nodo también está diciendo de qué tanto nosotros estamos viendo los detalles de nuestra vida y estamos queriendo organizar nuestra vida, o es solo algo que te dices, pero que no estás dispuesto a mirar en el fondo. Esto también tiene que ver un poco con lo colectivo. Si nos damos cuenta, ahora está abundando la información instantánea y por ende superficial.
porque no podemos digerir tantos estímulos a la vez. Entonces estamos en miles de cursos, con miles de influencias, estamos con miles de mensajes y no nos podemos detener un momento y decir, a ver, ¿qué significa esto? Por ende, si no podemos hacer esto, tampoco podemos discernir qué es falso y qué es verdadero. Y lo que hacemos es llenarnos de un nivel de ansiedad donde todo el tiempo tenemos que estar sobreestimulados para de nuevo callar nuestra voz interior y no hacer lo que tenemos que hacer. Virgo no es así. Virgo, de hecho, nos ayuda a mirar con detalle y a ser absolutamente enfático con las cosas que hay que organizar y con las cosas que hay que cambiar. Esta cuadratura nos permite entender que la superficialidad no nos sirve ir hondo sobre lo mismo, incluso así te aburra o incluso así no sea cómodo. Otra cosa que también nos habla de la superficialidad es un aspecto que se va a dar el 15 de septiembre, es decir, el día de mañana. El 15 de septiembre, Venus, que es la imaginación en Leo, que lo que dice es quiero sentir apasionadamente y liberar mi poder creativo, crea una cuadratura con Urano, que está en Tauro. Por supuesto, esta alineación podría ser de flechazos peligrosos y de una manera de sentir bastante apasionada, intensa, pero muy fugaz. Sin embargo, más profundamente, este aspecto nos está hablando justamente de la misma, de la superficialidad. Urano es un planeta de revoluciones y él está allí en Tauro desde hace un tiempo y le va a quedar otro tiempo más. Él dura 7 años en cada uno de los signos del zodiaco. Va a revolucionar la estructura de Tauro. Es decir, allí donde nos sentíamos tan seguros y creíamos que eso nadie nos lo tocaba ni nadie nos lo cambiaba, empieza a cambiar. Adicional, cuando Venus crea esta cuadratura desde Leo, Urano la cuestiona y le dice, esto que tú quieres crear o esto que tú quieres sacar adelante o esto que tú quieres, en lo que te quieres resaltar, ¿es de un cambio en una revolución interior o es más por llamar la atención? Y ahí es donde entra la atención. Volvemos a lo mismo, el Sol creando cuadratura con los nodos, Venus en Leo creando cuadratura con Urano en Tauro, la superficialidad no cabe. Y hoy lo sentimos esas ganas de ir adentro, de comprender qué es lo que está pasando. Porque se dan cuenta que si no sabemos y no comprendemos lo que está pasando, dudosamente tenemos poder sobre ello. Lo que no sabemos, lo que no conocemos, lo que no comprendemos, es lo que finalmente termina teniendo poder sobre nosotros. Y Plutón nos está llamando a empoderarnos de nuestra transformación, pero para eso hay que comprender qué es lo que está pasando y en dónde hay que empezar a generar esos procesos de transformación. Para eso antes hay que discernir. Luego el 17, que es cuando el Sol se conecta con Saturno y le dice, vamos rigurosamente para crear realmente estructuras que duren, no algo superficial, se da la luna nueva en Virgo. Y el miércoles me conectaré para hablarles de esa luna nueva en Virgo porque tiene varios aspectos interesantes, pero tiene que ver un poco con cómo yo empiezo a ordenar mi vida. Y toda esa energía se va a ir hacia Mercurio en Libra, porque Virgo está regido por Mercurio y Mercurio en este momento está en Libra. Tiene que ver con que nuestras relaciones nos van a mostrar ahí donde tenemos que prestar mucha más atención y empezar a discernir sobre lo que debe ser transformado y lo que necesita un proceso muchísimo más amplio. Esta semana es la última que empieza a ser como un proceso de transición. Para la siguiente semana ya vamos a empezar a sentir cómo la energía toma un poquito más de impulso con el ingreso del Sol a Libra y con todas las tensiones que Mercurio nos va a mostrar. Pero aquí estamos un poquito así pandito para llegar y obviamente el clímax se va a dar para el siguiente mes. Así que esta es la idea, empezar desde ese poder de transformación a observar y organizar mi vida para poder sentir que domino esas experiencias y no que las experiencias me dominan a mí. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran muchísima más información. Quería también recordarles que
Iniciamos con nuestro curso de astrología. Ustedes aún se pueden inscribir y pueden participar, si así lo desean, en clases completamente en vivo y online, es decir, se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo. Este será el último grupo del año y será el último grupo con clases totalmente en vivo. Así que si quieren más información en la página web. Nos vemos esta semana, el miércoles, para hablar de la luna nueva y nos veremos pronto. Un abrazo a todos. Chao.